Muy buen día, mis hermanos, espero que todos estén bien. Les damos la bienvenida una vez más a nuestra escuela dominical. Seguimos en el cuarto trimestre y les invito a hacer una oración ahí donde están. Padre de la gloria, te doy gracias, Señor, por permitirnos estudiar una vez más tu palabra, Señor. Te agradecemos mucho por los medios, Señor, y te pido por mis hermanos, Señor, que están ahí escuchando, mi Dios Padre, que sea de grande bendición este estudio, así como lo ha sido para mi vida, mi Dios, y tú te glorifiques, Señor, y podamos pasar un buen tiempo, disfrutar y aprender de ti, mi Dios Padre, en este día. En el nombre precioso de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, entonces, en este trimestre que estamos estudiando, equipando a los santos para el ministerio, ahora nos toca la clase número 18. Amén. Y el título es la multiplicación de nuestros recursos. No sé cuántos de ustedes han estado mirando las series de Chosen. Es una aplicación que la pueden descargar de Studio, se llama Angel Studio, o también la pueden mirar directamente de Apple TV, Fire TV, Google, hasta en YouTube me parece que también la han estado subiendo. Y esta clase es la continuación del episodio número 2 de la serie 3 que acabamos de ver este domingo, 18 de diciembre del año 22. Y para aquellos que no las han visto, se les recomiendo, les van a ser de grande bendición. Es muy bonito, la verdad, y con una calidad a nivel Hollywood en lo que es tecnología. Es muy lindo la forma como los hermanos, los artistas trabajan en estas series muy hermosas, y yo sé que les va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Se los recomiendo. Entonces, en esta clase el pensamiento central es: aunque nuestros recursos sean limitados, el Señor los puede multiplicar si los ponemos en sus manos. Y el texto que sobresale se encuentra en Marcos capítulo 6, versículos 37, una parte del 37 y una parte del 42. Respondiendo él les dijo: dadles de comer. Y ahora en el 42, y comieron todos y se saciaron. Amén. Y como siempre, pues tenemos tres objetivos. El primero es saber que Dios nos capacita para saciar el hambre espiritual del mundo. El segundo objetivo es sentir compasión por los que todavía no han probado el pan espiritual. Y el tercero es saciarnos primero para poder atender las necesidades de los demás. Amén. Y nuestra base bíblica se encuentra en Marcos capítulo 6, versículos 34 al 44. La voy a leer. Dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan para 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Amén. El milagro que vamos a estudiar a continuación tiene la particularidad de ser el único que es repetido en los 4 evangelios. Además, pues ningún otro milagro del Señor Jesucristo fue realizado en presencia de tantos y tantos testigos, y nunca tuvo tantos beneficiarios al mismo tiempo. Todo esto nos indica que estamos ante un acontecimiento realmente importante. Entonces, empecemos por notar que esta nueva señal fue realizada al otro lado del mar de Galilea, ¿no? De acuerdo
Juan capítulo 6, versículo 1. Y desde ahí Jesús se desplazó desde Capernaum, en Galilea, donde, como hacía habitualmente, pues explicó el significado del milagro que acaba de acontecer. Sorprendentemente, el resultado fue que los galileos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto lo pueden leer también en Juan 6, versículo 66. Y esto nos presenta un triste paralelismo con el milagro anterior de la sanidad del paralítico de Betesda, que tuvo como resultado que Jesús fuera rechazado en Jerusalén, al punto de que los judíos comenzaron a perseguirle con la intención de matarle. Amén. Capítulo 5 de Juan, versículo 16. Con todo esto vemos que en la misma medida que el Señor manifestaba con mayor claridad quién era Él, mayor era el rechazo, mayor era la oposición de los hombres hacia su persona. Entonces, por lo tanto, deducimos que uno de los propósitos de este pasaje es resaltar el amor, es resaltar la gracia del Señor, que aquí se aprecian con toda claridad sobre el trasfondo de la ingratitud humana. Su gloria es revelada al estar dispuesto a derramar una vez más su favor divino sobre una multitud voluble, una multitud ingrata a la que pues él conocía perfectamente. Esto lo pueden leer en Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Pero como ya hemos considerado en otras ocasiones, su gracia no se activa por los méritos humanos, sino precisamente por la falta de ellos. Amén. Otro de los propósitos del milagro es poner de relieve, pudiéramos decir, el contraste que había entre la clase de Mesías que el pueblo estaba esperando y cómo era Jesús, el Mesías enviado por Dios. Amén. Y luego, después de que Jesús hubiera multiplicado los panes y peces, la multitud fue a él con la intención de hacerle rey. Miren, esto también lo pueden ver en el capítulo 6 de Juan, versículos 14 y 15. Ellos querían un Mesías así, alguien que les trajera bendiciones materiales en abundancia. No podían ocultar que su mirada estaba puesta en ellos mismos y en sus necesidades temporales. Pero cuando fueron a hacerle rey, bueno, pues Jesús se apartó de ellos y no se prestó para sus deseos. Y de hecho, cuando al día siguiente volvieron a buscarle, él les exhortó a trabajar, y dice su palabra en Juan 6:27, de trabajar por la comida que a vida eterna permanece y no por la comida que perece. Amén. Entonces, la actitud de Jesús y sus enseñanzas no dejaban lugar a dudas de que su interés se enfocaba sobre realidades espirituales, amén, y eternas, y que él no estaba dispuesto a satisfacer continuamente sus deseos materiales. Fue en ese punto donde pues perdieron su interés en él. Amén. Entonces, por cierto, esto es algo que se repite con frecuencia. Muchas personas vienen con la idea de que Dios tiene que bendecirles constantemente en todo lo material y están dispuestos a poner su fe en Él, siempre que se ajuste a sus deseos, pero se sentirán defraudados y hasta molestos si no lo hace. ¿A poco no consiste en esto la filosofía del Evangelio de la Prosperidad, tan extendido en nuestros días? ¿A poco no tienen sus predicadores un énfasis muy marcado en las bendiciones materiales y temporales que los cristianos deben esperar e inclusive hasta exigir de Dios? Pero en estos pasajes veremos que Jesús se negó a darles de comer nuevamente y que no quiso ser su rey en esas condiciones. Todo esto nos tiene que hacer reflexionar a nosotros también acerca del tipo de Mesías en el que hemos creído. Amén. Entonces, por último, la multiplicación de los panes y peces también sirvió para evidenciar nuevamente el poder creador de Jesús. Amén. Él creó algo que antes no existía, como ya había hecho antes cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Entonces, con ambos milagros tenía el claro propósito de mostrar la abundancia y gozo que habrá en su reino cuando Él lo establezca en este mundo.
Amén. Entonces vamos a ver en esta ocasión dos puntos. El primer punto es el ministerio evangelístico exige dedicación y compasión. Amén. El primer inciso es el servicio cristiano llega a ser intenso y agotador. Para esto vamos a ver los versículos 30 y 31. Los voy a leer. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. Estoy en el capítulo 6 de Marcos, ven versículos 30 y 31. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Es hermoso ver la preocupación del Señor por las personas, pero primero por los discípulos, para que tuvieran ocasión de descansar, y luego por las multitudes también, pues que estaban hambrientas y cansadas. Pero aquí hay también una lección imprescindible para los obreros que dedicamos nuestra vida a la obra del Señor. Es importante buscar tiempos de descanso junto al Señor. El servicio en la obra del Señor produce un gran desgaste físico, un desgaste emocional y espiritual, y si bien nuestras almas han sido redimidas, amén, no así nuestros cuerpos todavía, amén. Entonces, pues nuestros cuerpos solo pueden soportar cierta medida de esfuerzo y trabajo. Entonces, por lo tanto, es inteligente, sabio apartar tiempo para recuperar fuerzas, amén, y también para, sobre todo, buscar tiempo de refrigerio con el Señor, amén. Entonces, en la orden de Jesús de tomar un barco e irse todos juntos a un lugar apartado, aprendemos que Él nos permite descansar y cuidar de nosotros después de haber cumplido, obviamente, con las tareas que Él nos ha asignado. Entonces, Marcos nos describe la actividad de esos días como frenética, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, así lo dice. Entonces, fue en este contexto en el que el Señor les lleva a un lugar desierto en busca de paz, con la oportunidad de disfrutar de la belleza de su creación, del campo y del compañerismo cristiano, amén. Y pues esto nos recuerda que siempre hay dos extremos, amén, en los que fácilmente podemos caer en la vida cristiana, amén. Por un lado, el activismo, amén, que son aquellas personas que parecen creer que si no están ocupadas constantemente, están perdiendo el tiempo. Siempre están inmersos en actividades, metidos en proyectos, en muchos casos, muy por encima de sus posibilidades reales. Entonces, ningún siervo de Dios tendrá un ministerio efectivo a menos que tome tiempo para estar con el Señor. En muchos casos, esta actividad frenética en la que nos podemos ver inmersos le impide a Dios la voluntad de hablarnos y pues nosotros también de poderle escuchar. ¿Y cómo podremos hablar a los demás de parte de Dios si no hemos tenido tiempo primero de escucharle a Él? Ven, en el otro extremo se encuentran los que se retiran demasiado y descuidan su familia y responsabilidades y luego le echan la culpa a alguien más. Bueno, leímos que después de regresar de aquella comisión a la cual Jesús les había enviado, amén, de dos en dos a los discípulos, regresaron, dice, y le contaron todo lo que habían hecho, amén. Entonces aquí hay otro principio de gran utilidad, amén, para todos los cristianos que sirven al Señor, y es que deben presentar su obra ante aquel que es la cabeza de la iglesia, amén, con el fin de pedirle consejo, con el fin de pedirle dirección, de pedirle que nos dé fuerzas y que nos ayude, amén, pero también para hacer entrega de nuestro servicio, amén, como una forma más de adoración. Entonces notemos también que Jesús escuchó todo su relato con atención, y la razón de esto es porque en realidad Él está mucho más interesado en su obra que lo que nosotros pudiéramos estarlo, amén. Y aunque notamos a los discípulos entusiasmados mientras compartían con Jesús cada detalle de lo que habían hecho durante su viaje, todavía tenían muchas cosas que aprender, así que pues había que continuar con las lecciones, amén. En muchas ocasiones a nosotros también nos ocurre lo mismo. Después de una experiencia de victoria en el Señor, creemos que ya hemos llegado a la meta,
pero el Señor se ocupa de despertarnos a la realidad de que todavía tenemos que seguir aprendiendo, amén, y alcanzando nuevas metas, amén. Entonces, lo que ellos tenían que aprender lo vamos a ver más adelante, amén. El siguiente inciso es: el hambre espiritual conduce a la gente a una búsqueda insistente, amén. Para esto voy a leer los versículos 32 y 33 del capítulo 6. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Entonces, como podemos ver, el descanso que Jesús buscaba para sus discípulos no iba a tener lugar todavía, amén. Entonces vemos que las multitudes invadieron su intimidad, amén. Cuando la gente vio marcharse a Jesús y a sus discípulos en una barca, pues con la intención de cruzar el lago, pues se dieron prisa, amén, y fueron a pie hasta el otro lado, y aún llegaron antes que ellos. Entonces, sin duda era de apreciar el interés de las personas que tenían por estar con Jesús, pero también es de admirar la forma en la que Jesús enfrentó este cambio de planes, amén, que tal vez muchos de nosotros no habríamos actuado con la misma ternura de Cristo si un hermano necesitado viniera a interrumpir inoportunamente nuestro tiempo de descanso, amén. Entonces, el Evangelio de Juan nos indica que eran atraídos por los milagros de Jesús. No era porque creyeran en Él, sino por su propio interés y también por la curiosidad, pues, que despertaban sus milagros. Entonces, aún así el Señor no dejó de hacerles bien, amén. Entonces, vamos al siguiente inciso. La compasión de Jesús anticipa la manifestación de su gracia divina. Estamos en el inciso C del primer punto para los que tienen su expositor. Voy a leer versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Entonces, la pregunta del millón: ¿por qué dijo Jesús que eran como ovejas que no tenían pastor? Bueno, mira, por un lado estaban sus líderes espirituales que, como ya hemos señalado en otras lecciones, en otras ocasiones, no les alimentaban con la palabra de Dios, sino que toda su enseñanza consistía en transmitirles tradiciones. Entonces, como dijo Jesús, eran ciegos guías de ciegos. Amén. Entonces, si los líderes espirituales de la nación carecían de vida espiritual, ¿cómo podrían conducir a las personas que tenían a su cuidado? Por otro lado, pues estaban sus líderes políticos, que no estaban en mejor condición. Ahora, en pasajes anteriores, podemos ver la calidad moral del rey Herodes y de sus príncipes o gobernantes y los principales de Galilea. Todos ellos eran hombres corruptos, eran injustos, esclavos de sus propias pasiones y pecados, eran usurpadores de un trono y un gobierno del que no eran dignos. Entonces, notemos la primera forma en la que Jesús mostró su compasión por las personas. Leímos que dice que les enseñó muchas cosas. Entonces, la mayoría de las personas se quejan porque se les explica un largo sermón sobre la Biblia, y es que ignoran que pueda ser un acto de compasión y una carga terrible inclusive por sus vidas. Y contrariamente a lo que muchos hubieran esperado, Jesús comenzó atendiendo sus necesidades espirituales, y en segundo lugar se preocupó de la comida material. O sea, es decir, que Jesús no les dio de comer para que vinieran al estudio bíblico. Amén. No es de extrañar, por lo tanto, que Jesús viera a las multitudes como ovejas sin pastor, y en el fondo de sus corazones, pues, las propias multitudes que seguían a Jesús sentían esa misma necesidad, ese anhelo por encontrar a un auténtico pastor. Amén. ¿Y cuántas personas en nuestro mundo moderno se encuentran en la misma situación? Entonces, la situación de una oveja sin pastor es realmente grave. Y Jesús escogió esta ilustración a propósito. Una oveja sin pastor no sabe encontrar el camino. Una oveja sin pastor no sabe cómo encontrar los pastos ni el agua. Entonces, está indefensa ante los innumerables peligros también que le acechan. Entonces, cabe preguntarnos en este momento: ¿dónde están esos pastores que cuidan de las ovejas? Con un corazón tierno,
un corazón compasivo, pero que predican la palabra con desvelo, amén, que procurando que sea pura en su totalidad, amén. Vamos al siguiente inciso D, dice: la compasión de los discípulos demuestra la preocupación humana. Versículos 35 y 36, ahí mismo de Marcos capítulo 6. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Entonces aquí vemos, obviamente, que los apóstoles tomaron la iniciativa de informarle a Jesús de la situación, amén, como si él no se hubiese dado cuenta. Entonces, con esto pusieron en evidencia lo inadecuadas que eran sus ideas hasta ese momento, ¿verdad?, en cuanto a la persona y la obra de Cristo. Amén. Aunque a ellos les parecía que lo más razonable en vista de las circunstancias era despedir a la multitud, Jesús no tenía ninguna intención de hacerlo. Su problema es que estaban actuando con lógica, pero no estaban actuando con fe. Amén. Y como dijo alguien, siempre hay una alternativa razonable a la fe. Amén. Y pues ellos la habrían encontrado. En realidad, lo que los discípulos estaban ellos pensando es que aquella multitud no era responsabilidad de ellos. Amén. Pero Jesús va a enseñarles que sí tenían una responsabilidad con ellos. Tal vez los pensamientos de los discípulos podrían ser estos: nosotros no les hemos dicho que vengan, para empezar. De hecho, teníamos otros planes que tuvimos que interrumpir por culpa de ellos. Además, nosotros no somos responsables de ellos. Ya son mayorcitos, ya están grandecitos y tendrían que haber pensado en lo que hacían. Amén. Pues si ahora no tiene pan, ese es su problema, y mejor que se vayan pronto o se van a tener que quedar sin cenar. Aquí estaba la diferencia con Jesús. La misma multitud que despertaba la compasión del Señor, esa misma multitud era una molestia para los discípulos. Entonces Jesús, como el buen pastor, amén, hacía suyo el problema de la gente. Y si los apóstoles querían llegar a ser fieles seguidores de Jesús, tendrían que aprender este importante principio, amén. Y nosotros también, porque esta forma de pensar de ellos manifestaron no estar lejos de nuestros propios corazones, amén. El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, amén. Si ponemos atención, todo en el relato pone en evidencia la pobreza de los hombres. El lugar dice que era desierto. A ver, la proximidad de la noche, por otro lado, pues la gran multitud de hambrientos, las proposiciones inadecuadas de los discípulos, la provisión humana, era a todas luces insuficiente. Ahora, lo que tenían que aprender es que es precisamente en medio de la pobreza donde Cristo obra con mayor claridad y poder, amén. El principio que debían aprender es que en las manos de Jesús lo poco es siempre mucho, amén. Y nosotros también debemos aprenderlo, porque con mucha facilidad miramos lo poco que somos y nos inundamos de pesimismo. Entonces debemos aprender que si nos ponemos en las manos de Cristo, Él puede usarnos de forma maravillosa para traer esperanza y vida a muchos otros. Amén. Muy bien, vamos a ver ahora el punto número 2. La alimentación de la multitud ilustra la evangelización del mundo. Amén. Vamos a ver el primer inciso, debemos evaluar y consagrar nuestros recursos. Amén. Entonces vamos a continuar con la historia ahora en los versículos 37 y 38. Respondiendo, Él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Bueno, para sorpresa de los discípulos, Jesús les mandó a ellos que alimentasen a la multitud. Amén. Entonces, con esto les estaba enseñando que ellos tenían una responsabilidad. Amén. Pues una responsabilidad que frente a las necesidades de la multitud y que no podían desatenderse de ella. Entonces, de hecho, debían considerar esto como un enorme privilegio. Y no olvidemos que Jesús podía hacer esto por sí mismo, sin necesidad de la ayuda de nadie.
de los discípulos ni nada. Amén. Sin embargo, el Señor quería que ellos colaborasen con Él. El hecho de que los hombres seamos llamados a ser colaboradores de Dios, pues, es un increíble privilegio que de ninguna manera merecemos. Amén. Sin duda, esto es una evidencia más de su infinita misericordia. Amén. Entonces también debían aprender un principio básico. Dice su palabra que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces la obra del Señor no puede avanzar, amén, si no es con esta mentalidad. Porque el hombre natural siempre piensa en recibir, amén, y nunca en dar. Entonces cuando Jesús les mandó a hacer esto, ellos deberían haber sabido que Jesús les daría también el poder, amén, y obviamente los recursos necesarios para hacerlo, amén. Entonces es cierto que los discípulos nunca habían visto antes a Jesús hacer un milagro de esta magnitud, y ellos mismos, amén, a pesar del éxito de su reciente misión, tampoco pues habían hecho nada parecido, pero tenían que aprender a confiar en Jesús en cada nueva circunstancia, por más difícil que fuera, sabiendo que su poder no tiene límites, amén. Entonces, lo primero que salió a sus bocas fue que vayamos y compremos pan. Entonces, en la respuesta de los discípulos vemos sus dificultades para estar a la altura de lo que el Señor les estaba mandando. No entendieron, amén, lo que Jesús les decía, porque estaban pensando en términos humanos. Por eso preguntan que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Entonces, dado la incredulidad de la proposición de Jesús, simplemente no podían pensar que lo que el Señor les estaba diciendo fuera posible. Se parecían a los israelitas en el desierto, que hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Esto lo pueden leer en el Salmo 78, 19. Entonces, ¿cuántos panes tenéis?, pregunta el Señor. Fijémonos bien que antes de que el Señor pudiera actuar en beneficio de las multitudes, era necesario que se dieran cuenta de su propia insuficiencia. Amén. Nunca debemos olvidar que la venida del reino solo se puede establecer cuando el hombre reconoce su propia incapacidad y pide a Dios que actúe con su poder. Amén. Esto es bien importante. Entonces, al mismo tiempo, la pregunta serviría para que se dieran cuenta de que cuando el discípulo coloca en las manos del Señor lo poco que tiene, Él es capaz de multiplicarlo de una forma gloriosa y milagrosa. Entonces, por esta razón, nunca debemos pensar que somos poca cosa cuando pensamos en el servicio para el Señor, porque en sus manos, aún el hombre o la mujer más sencillos pueden ser un medio de bendición poderoso, amén, para muchos. Solo me imagino cuando entre aquella multitud, de acuerdo a Juan capítulo 6, Andrés encuentra entre la multitud a un muchacho con una lonchera, con 5 panes y 2 peces. Amén. Quizás pues un simple lonche para una sola persona, pero en las manos de Jesús, wow, una cosa espantosa y espeluznante. Amén. Solo me imagino cuando aquel muchacho miró el milagro, se haya preguntado: bueno, pero ¿qué fue lo que me pusiste en mi lonchera, mami? No, quizás vas a la iglesia solo porque tus padres te llevan, o quizás ya ni vas, pero una cosa te digo, tú cargas una lonchera que tu iglesia te preparó con alimento bien rico, con alimento nutritivo. El día que tú tengas hambre, joven, aún más cuando este mismo se ponga en las manos de Jesús, saciará tu vida, y no nada más tu vida, sino la de muchos, y podrás decir como aquel muchacho que fue: ¿qué fue lo que me pusiste en mi lonchera, mami? Amén. Vamos entonces a ver ahora el inciso B. Debemos planificar y organizar nuestros esfuerzos. Versículos 39 y 40. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. A pesar de que los discípulos no habían estado a la altura, amén, de lo que el Señor les había mandado, como hemos dicho, amén. Sin embargo, no por eso los desechó el Señor, sino que siguió contando con ellos. Y esto es glorioso.
Ahora aquí vemos que les mandó algo mucho más sencillo, amén. Pues era organizar ahora la multitud por grupos, amén. Aunque sin embargo volvía esto a demandar de ellos fe, amén, porque pues la verdad no sabían todavía lo que Jesús iba a hacer. Entonces, con esto el Señor estaba preparando a sus discípulos para lo que sería su futura tarea, amén. Alimentar a las multitudes, amén, con la palabra de Dios en dependencia completa del Señor, amén. Vamos al inciso C. Debemos depender del poder de Dios para ser eficientes. Vamos a ver el versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre ellos. Al levantar Jesús sus ojos al cielo, invocó los poderes del mismo para que irrumpiesen una vez más en este mundo, y transformasen los recursos raquíticos, podemos decir, en cantidad, para alimentar a las multitudes. Entonces, al hacerlo de esta manera, les estaba dando una lección muy gráfica a todos, de que su poder venía del mismo cielo, amén. No debían buscar la fuente de su poder en ninguna otra parte, como maliciosamente proponían los escribas, amén, de acuerdo a Marcos 3:22. Entonces debemos recordar que por medio de Cristo, nosotros ahora también tenemos abiertas las puertas del cielo para acudir en busca del oportuno socorro, amén, como dice su palabra en Hebreos 4:16, amén. Y por último, el inciso D, debemos conservar y utilizar los resultados, amén. Voy a leer los versículos 42, 43 y 44 del mismo capítulo 6 de Marcos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Amén. Sin lugar a dudas, esto fue una maravillosa manifestación del poder creador del Señor Jesús. Amén. Él aceptó la minúscula provisión, podemos decir, para después de haberla bendecido, volverla, amén, a dar a los hombres de forma aumentada. Entonces, de hecho, tan maravillosa fue su provisión, que los trozos que quedaron fueron 12 canastas llenas, así dice su palabra. Aún era mucho más que la provisión con la que habían comenzado, si se dan cuenta. Entonces, todo esto nos muestra que Dios es un dador generoso, amén. No olvidemos tampoco que la vida de fe es una vida ordenada y de cuidado, amén. Y en ninguna manera admite el despilfarro, amén. Entonces, el significado del milagro es un anticipo, pudiéramos decir, de lo que el reino de Dios será cuando llegue en su plena manifestación. Isaías, en su manera poética, había prometido en el capítulo 25, versículos 6 y 9, dice que un día Dios prepararía un banquete para todas las naciones del mundo, una fiesta de ricos, dice su palabra, de ricos manjares, vinos de solera, platos buenos y suculentos, las bebidas más exquisitas. Así lo dice su palabra. Un elemento de este banquete divinamente nutritivo sería la abolición por siempre de la muerte, amén, y el cese de toda lágrima. Entonces, el milagro que el Señor realizó con la multiplicación de los panes y peces prefiguraba este gran banquete futuro. Por otro lado, si leemos un poco antes de esta lección, en el mismo capítulo 6 de Marcos, los versículos 14 al 29, podemos notar el tremendo contraste que nos presenta el evangelista entre lo que era el rey Herodes y el Señor Jesucristo. Herodes, pues conocido como el rey de los judíos, era un hombre carente de compasión, amén. Lejos de atenderles a las necesidades del pueblo, acababa de matar a uno de sus grandes líderes espirituales, a Juan el Bautista. Entonces, en medio de un gran banquete hizo todo esto. Ahora, por otro lado, Marcos presenta al verdadero rey de los judíos, el cual demuestra su compasión por el pueblo y su disposición de servirles y atenderles, terminando el día dándoles un tremendo banquete a las orillas del mar de Galilea. Amén. Qué hermosa lección, amén, para todos nosotros, amén. Y les invitamos, mis hermanos, a nuestro próximo estudio, que se titula La experiencia personal y la evangelización. Está basado en el caso de la samaritana, amén. Y para esto, pues les sugerimos que lean el capítulo 4 de Juan.
Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima.